Bueno, muy buenos días a todos, un cordial saludo. Veo bastantes caras conocidas, bastantes personas algunos alumnos, otros colegas, los que vienen de fuera de Ibagué, bienvenidos a Ibagué, su casa, y al igual a Siscafé, su casa de software de confianza. Es un gran honor en esta mañana dirigirme a ustedes para hablar de un tema absolutamente novísimo. Y posiblemente mi papel es el de sembrar una semilla en ustedes para cultivar algo que son los soft skills, es decir, las habilidades blandas. Porque si bien es cierto, todo lo que vamos a aprender hoy son los hard skills, las habilidades duras, pues esos temas van cambiando, ¿no? Desde mi época, yo soy modelo 1992, cuando egresé de mi universidad, pasé por el decreto 2160, por el 2649, y hoy en día estamos hablando de las NIF, y quién sabe qué más cosas van a venir. O sea, los temas son muy, muy cambiantes. Posiblemente lo que nos decía nuestro colega hace poco, dentro de un año sea completamente distinto. ¿Qué otras cosas se van a inventar? ¿Cierto? Y muchas de esas no se las inventan, las copian, porque todas las administraciones tributarias en el mundo son primas, hermanas, gemelas, son amiguis y se cuentan todas las cosas. Entonces, la capacidad de sorpresa no es esa, porque todo va a cambiar. Entonces, hoy quiero hablarles un poco de lo que son las normas de sostenibilidad, porque llegaron para quedarse. Nos pasaba algo simpático con las NIF. En su momento decían, la DIAN no le interesan las NIF, a la DIAN ya no quiere. Surgió el decreto, o mejor, el formato 2516 de conciliación fiscal, y dijeron, eso no le interesa a la DIAN, y sucede que sí le interesa. Y ahora llegan los temas de sostenibilidad, y otra vez los colegas dicen, no. Y otra vez los colegas dicen, y los reguladores, las superintendencias, dicen no. Y sucede que tuve un sueño. Imagínense que soñé con Amalia, una contadora pública de Ibagué, y sucede que esa contadora pública de Ibagué, entonces estaba ya trabajando para una compañía grande. ¿Y cuáles eran los requisitos o habilidades que se exigían de ella? Que ella fuese contadora pública, ojalá ibaguereña, ojalá bilingüe, ¿cierto? Ojalá también que manejara los temas de NIF, de norma internacional, y aparte de eso, profundos conocimientos en sostenibilidad. Y que esa persona se estaba ganando alrededor de tal vez $10,000 o $15,000 mensuales. ¿Qué tal que ese sueño se haga realidad, no? ¿Y por qué no? Entonces, realmente el mercado premia a los especialistas, no a los generalistas. Esos generalistas de antaño que nos encontrábamos nosotros es, venga colega, ¿usted qué hace? Ah, no, pues yo tengo como 5 contabilidades. ¿Y qué más hace usted? Ah, pues tengo 2 revisorías fiscales y también dicto clases. Y aparte de eso, por si acaso, tengo la revistica aquí también de Enway o de Jambal o de no sé qué y te vendo todo lo que sea. Y llegaba en la compañía y también entonces era el consejero sentimental, ¿cierto? Cuando el jefe llegaba de mal genio o peleaba con la esposa, entonces era el que le solucionaba todo, el que hacía la liquidación de prestaciones sociales. Y hoy en día dice también, ¿y qué está haciendo? No estoy haciendo el informe de exógena, la conciliación fiscal. ¿Y cuándo trabaja para mí? Entonces realmente trabajamos para otros, menos para la empresa. Entonces vamos a hablar un poquito de, creo que no avanza. Ok. Ok, sí. Entonces, vamos a hablar de sostenibilidad. 2 primeras expresiones. ¿Ha escuchado usted qué es ESG? No, ¿cierto? Y ASG, menos. Tenemos que familiarizarnos con esos 2 conceptos. El primero, ESG,
Y nos va a tocar aprender, así como con los temas de la NIF, inglés básico contable técnico, porque la mayor parte de las normas internacionales están en inglés, no están en español. Entonces, la E es de environmental, ¿cierto? La S de social y la G de governance. Entonces, si yo lo traduzco al español, estaría hablando de ambiental, social y por último, gobierno corporativo. Para los inversores, tanto actuales como potenciales de nuestras empresas, tanto para los prestamistas, es decir, los bancos, las entidades financieras, y también para el resto de acreedores, se convirtió en importante el tema tanto de información financiera de calidad como las divulgaciones que tienen que ver con ESG o ASG. Entonces, dependiendo de ello, inversores, prestamistas y por último también los acreedores van a decir, ¿invierto o no invierto? ¿Invierto o cobro una tasa de interés más alta o más baja? Y entonces creemos que estamos en Ibagué, en Girardot, en Espinal, en ciudades pequeñas y que aquí nunca van a llegar inversionistas y que a ellos nunca les va a interesar la información financiera y que a ellos nunca les van a interesar las divulgaciones y cometemos un grave error porque sí es cierto y nos van a exigir calidad en la información. Entonces, en función de ello, tengamos claro que esas dos siglas, ESG y ASG, llegaron para quedarse. Entonces, ventajas de hacerlo. Las ventajas de hacerlo, como lo dice aquí la diapositiva, me dice que esa sostenibilidad empresarial ayuda a gestionar los riesgos. Y entonces aquí tenemos un primer conflicto en nuestra formación profesional. Como contadores en nuestros pregrados, nunca nos enseñaron a qué son los riesgos, cómo se administran los riesgos, cómo se mitigan los riesgos. Y tal vez el único riesgo que tenemos en la cabeza es el riesgo de una visita a la DIAN. Y pensamos que todo el mundo y los demás creen que somos así, que somos cuadriculados, débitos y créditos, saldo anterior más débitos más créditos, saldo final, y creen que ese es el papel de nosotros. Y sucede que no es así. Entonces la sostenibilidad empresarial se convirtió en un factor importante y cuando tú quieres proveer, vender tus servicios, volverte un proveedor, por ejemplo, de Ecopetrol, te van a exigir que tú tengas medidas de gobernanza, medidas sociales y medidas que tienen que ver con factores climáticos y del medio ambiente. De lo contrario, pues vas a seguir en pequeño. Tú tienes que pasar de micro a pyme, a mediana, a gran empresa y seguirte proyectando. Entonces, hacerlo me permite identificar oportunidades de negocio. Y por el otro lado, no hacerlo me va a sugerir temas relacionados con sanciones. Y entonces, aquellos que sean revisores fiscales, aquellos que sean oficiales de cumplimiento, aquellos que sean también auditores externos, van a encontrar que cada vez más los reguladores nos endilgan ¿qué? Más responsabilidades, no contables, sino ellos asumen que nosotros tenemos más habilidades más allá de temas contables, de débitos y créditos. Entonces, si no nos preparamos para ese nuevo mundo, vamos a tener bastantes dificultades. Y sí existen otros colegas y otros profesionales que sí están dispuestos a asumir ese rol y ese papel. Acuérdense que estamos en pleno proceso de reforma de la profesión contable. Y ese pleno proceso de reforma de la profesión contable exige más habilidades distintas de nosotros los contadores. Avanzando un poco más, entonces, que la foto que usted se tome ahorita en el descanso no sea la misma foto que tiene la chica ahí en la imagen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es tu primera impresión acerca del trabajo de los contadores públicos? Si le preguntas al gerente, ¿qué va a pensar? ¿Cierto?
que solamente impuestos y que solamente estamos en función de impuestos. Pero entre el cielo y la DIAN no hay nada oculto. Cada vez más la declaración sugerida es más cercana a la realidad. Y entonces va a llegar el mensaje donde te dice: Señor, estimado contribuyente, muy buenos días, deseándole que se encuentre bien, gozando de salud y éxitos en sus negocios, a continuación le envío su declaración de renta sugerida. Si no está de acuerdo, no se preocupe, yo le envío a fiscalización para que la revisen entre los dos. Si está de acuerdo, firme y pague. Cuando eso suceda, ¿a qué te vas a dedicar, colega? ¿A qué te vas a dedicar? Yo te pregunto. Aquellos que vayan a México y visiten a México van a encontrar que allí no es que hayan dejado la facturación electrónica de lado, ellos ya van en contabilidad electrónica. Y entonces no es que existan proveedores de servicios tecnológicos solamente para generar nóminas electrónicas y facturas electrónicas. No, software que es electrónico con contabilidad digital, y esa información se envía mensualmente a la administración tributaria. Y entonces la administración tributaria en el archivo XML o XBRL extrae la información que necesite. Entonces, ¿a qué te vas a dedicar, contador? Y entonces también existe la IA, ¿no? Y la IA es capaz entonces de hacernos inteligencia también emocional, ¿no? También emocional. Entonces, aquellos que se quedaron en esta imagen, los que son viejitos, como yo, imagínense que ya hay versión en español, en japonés, en chino, en árabe, de Betty la Fea en esa época. Pero como la mayor parte de los contadores que están aquí son Pentium Core i7, con un disco duro, una tera, nuevecitos, no saben qué era eso. Entonces Betty era muy famosa porque maquillaba los estados financieros. Entonces, ¿cuáles eran las habilidades de ella? Pues ella podía calcular como un ingeniero, planear, organizar como un administrador, persuadir y convencer como un psicólogo o como hasta el mejor abogado. O sea, todera, absolutamente todera, eso era Betty, ¿cierto? Y entonces los desafíos son grandes, porque a nosotros, ¿qué nos pasa, colegas? Nos acostamos vigentes y ¿cómo nos levantamos? Derogados. Derogados. En materia tributaria la debida diligencia es muy sencilla. 28 de diciembre se emite el decreto o la ley para que se aplique ¿cuándo? Pasado mañana. Esa es la debida diligencia que tenemos nosotros, el due procex. Y sucede que el mundo no es así. El mundo va a 180 kilómetros por hora y los contadores no podemos ir a 80, a 60 o a 70, ¿cierto? Tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas. De lo contrario, vamos a quedar atrás. El mundo exige cosas distintas de nosotros. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas cosas distintas? Entonces, quiero que se vayan un poquito preocupados. Quiero que no se pierdan por nada del mundo ADN contable segunda versión. Yo ya separaría mi cupo desde este momento para la siguiente versión. Entonces, ¿qué me dice un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional? Reveló que la inteligencia artificial regenerativa y la robótica avanzada afectarán cerca del 40% de los empleos en el mundo. Y adivinen cuál de los empleos va a desaparecer. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar? Allí dice bien clarito: 1, periodistas; 2, diseñadores; 3, contadores. Entonces, ¿cuál es ese contador del día después, del mañana? ¿Qué es lo que necesita hacer en realidad? Entonces, frente a ello, hay un listado de competencias que pareciera que no fueran nuestras. Liderazgo, somos líderes. Pensamiento crítico,
Segundo. Tercero, emprendedurismo. También podemos generar empresas nuevas, ideas de negocio. Cuarto, solución de problemas. Quinto, ética y ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y por allá dice lenguas extranjeras. Lenguas extranjeras. Y ahí sí que fallamos bastante, ¿cierto? Entonces, también en nuestra formación de pregrado, no se nos dijo que no todo era débitos y créditos. De hecho, de esa manera, cuando usted está al lado de su señora o de su esposo, y muchas veces ella le dice, oye, dime algo con amor. Y no somos capaces. Lo más parecido que podemos decir amor es amortización. No nos sale absolutamente nada. Es una autocrítica. Yo amo mi profesión. Los que me conocen saben que en realidad la amo y quisiera que todos mis colegas también tuvieran ese despertar, ese que lo cimbronean a uno muy duro para poder entender qué nos está pasando. Cada vez tenemos herramientas tecnológicas que nos ayudan a hacer el trabajo y no las utilizamos. Las subutilizamos algunas. Entonces yo me preguntaría what if y me preguntaría how else, cómo y cuándo debería hacerlo. Y entonces van a existir una gran cantidad de conceptos y temas que parecieran ajenos a nosotros. Nos contentamos con las cápsulas, y es una autocrítica, de TikTok. Y entonces como si el TikTok me ahorrara leer, entender. Y eso es una profesión tan cambiante que tenemos que profundizar. Si nos quedamos en la cosa breve, y no solamente nosotros, hasta los abogados. Entonces uno le dice, se reúne con el cliente y uno dice, oiga, ¿qué hago para pasarle entonces los bienes a mis hijos? Ah, pues ¿por qué no haces una donación entre vivos? Ah, es que yo miré en TikTok la abogada caleña que llegó y dijo, ahórrate la plata de la ganancia ocasional, y en un video de 30 segundos le dice que lo que usted dijo estaba mal. Entonces, esas son las soluciones de bolsillo, de cápsulas, en donde realmente tenemos que ir un poquito más allá. Muy bien. Continuando, ahora sí, hablando del tema de sostenibilidad, entonces hay una definición clave que es la que ustedes tienen allí en pantalla. Y dice, satisfacer las necesidades presentes. Pero hay una responsabilidad hacia el futuro. Y esa responsabilidad es sin comprometer las necesidades y posibilidades de las generaciones futuras. Entonces, ya no solamente podemos abusar de los recursos naturales, sino que también tenemos que pensar a quién le voy a dejar en el futuro esos recursos naturales, lo que quede. A mis hijos, a mis nietos, a la segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Y entonces eso hace que también la medición de rentabilidad de las compañías, ¿cierto? Las métricas que se utilizan para evaluar las compañías, el EBIT, el EBITDA, el EVA, también deben ser complementadas con otros indicadores, con otros KPI que me lleven a ser rentable, pero también sostenible. Entonces, entrando en materia de los temas de sostenibilidad, diríamos que toda esta gran cantidad de stakeholders van a estar interesados en los temas de sostenibilidad. El gobierno, los profesionales, los organismos internacionales, las empresas y la sociedad en general. Así como, por ejemplo, los CISO, ¿se entiende lo que dije? CISO. Cada vez es más complicado si uno no hace la pausa activa, ¿cierto? Se ponen bravos. Cada vez entonces que la postura, y si estás en un molino, en una fábrica, en una planta, tienes que ponerte casco, colocarte una gran cantidad de cosas, llegaron para quedarse. Ya incluso la gente, el empleado no puede hacer horas extras si no tenemos entonces una autorización también para que trabaje horas extras. Cada vez la regulación se ha metido en cosas que nunca pensábamos que se iba a meter. Lo mismo va a suceder con los temas de sostenibilidad. No son temas ajenos a las empresas. Entonces, para traerles un ejemplo,
Esto que tiene aquí es una declaración de valores del grupo Argos. El grupo Argos es del GEA, del Grupo Empresarial Antioqueño, ¿no? Recuerdan, hace poco Nutresa dejó de ser parte de GEA. ¿Y quién compró Nutresa? Gilinski, pero más que Gilinski, detrás de Gilinski está un fondo inversor ¿de dónde? De Qatar. ¿Sí? Y entonces, después de que, y existen las diferentes tendencias, es decir, fusionarse, y lo que hizo el GEA durante mucho tiempo fue hacer enroques, así como el del ajedrez, para autoproteger las compañías. Y entonces esos enroques llevaron a que nadie pudiese entrar a participar ni en Sura, ni en Bancolombia, ni en Argos, ni en Nutresa, porque estaban enrocados entre ellos mismos. Hoy en día esas compañías se han aperturado completamente, ¿cierto? Y vamos a encontrar que en realidad la única forma que llegasen esos inversores es que entiendan que son organizaciones que son negocios en marcha. Y entonces nos viene un tema que es la hipótesis de negocio en marcha. ¿Le suena? ¿Cierto? Antiguamente decíamos que cuando se liquidaba una compañía, cuando sus pérdidas superaran el 50%, ¿cierto? Hoy en día hablamos de la comprobación de la hipótesis de negocio en marcha. Estamos hablando de norma internacional de auditoría también. Y entonces sosteniblemente yo quisiera que tuviéramos una inversión consciente, unas prácticas de vanguardia y una operación responsable. Eso es sostenibilidad. Estos son los valores que tiene Argos en este momento. Pero me interesa lo que está en la parte inferior de la diapositiva. Eso que está en la parte inferior me dice regulación en la materia. Y ahorita al final les voy a contar en materia de supersociedades, de superfinanciera y el CTCP. ¿Le suena CTCP? Ya existe un documento de 200 páginas que yo creo que ustedes no lo han leído. Y entonces donde nos exigen mayor cantidad de información y de revelación referente a temas de sostenibilidad. Segundo, la mirada de los inversores. La mirada de los inversores. No es lo mismo que yo vaya a comprar una compañía, ¿cierto?, que tenga estaciones de servicio por todo Colombia y que es muy rentable. Yo diría, oye, sí, pues sí, ¿cierto? Pero ¿cuál es el futuro? ¿Será que son los combustibles fósiles? Yo digo, pues sí, puedo aprovechar 10 años la compañía y después de eso, ¿en dónde queda la compañía? Entonces el inversor va a decir, negocio hacia futuro. Sí puedo disfrutar 5 años, excelentes rentabilidades. Así como cuando teníamos las compañías que vendían gas en los cilindros, ¿recuerdan? Y en Ibagué sonaba la campanita, pasaba el carro y todo el mundo corra con el cilindro para ir a comprar el gas. Y esas compañías, pues sí, muy rentables, muy buenas, pero tenían los días contados, los días contados. Entonces, el tercer punto es la exigencia de los consumidores. Fíjense en los chicos, nuestros hijos, sus hermanos, sus nietos para algunos. Hoy en día no consumen bebidas gaseosas y cada vez más entonces quieren son alimentos saludables. Y cada vez entonces dice, oye, te voy a regalar una chocolatina, ¿es que tú me quieres ver gorda? Y entonces esas cosas, créanlo o no lo crean, han cambiado los hábitos de consumo de ese mercado que está esperando que yo le llegue con otros productos distintos. Si yo entonces le digo, venga, vamos a, comámonos una bandeja paisa, y dice, no, el arroz engorda. Entonces quitémosle el arroz. No, pero entonces el frijol tiene que ser un frijol biológico. Y entonces cada vez más el mercado premia esas prácticas en lugar de no hacerlo. ¿Cierto o no cierto? ¿Sí? Y entonces antiguamente uno se tomaba por las mañanitas en el desayuno la de guapanela con queso, y no, entonces ahorita el queso no y la de guapanela tampoco, y si la panela es orgánica, entonces sí me sirve o no me sirve. Entonces esas cosas están sucediendo. Mirando un poco de historia con el tema de la sostenibilidad, vamos a ver que no es un tema nuevo. Fíjense que desde el año 1962 ya se venía hablando de sostenibilidad. Curiosamente, la siguiente fecha también está terminada en 2. Si a usted le gusta el chance, juéguelo terminado en 2. La pata, la uña, terminado en 2. En el año 1972
fue la creación de la Comisión Brundtland. Y en el año 1992, otra vez dos, ¿cierto? La Cumbre de Río, esa sí es más reciente para nosotros. Y después de la Cumbre de Río, 2002, otra vez dos, la de Johannesburgo. Y para completar la cadena de los números dos, esa coincidencia, llegamos entonces a la Cumbre de Egipto en el 2022. Todo terminado en dos. Curiosidad, ¿no? Pero no es un tema nuevo, no es un tema nuevo. Tampoco estoy diciendo que nos tenemos que volver entonces nosotros ingenieros forestales, ecologistas o temas de ese estilo. Vamos a llegar a ver qué es lo que se exige de nosotros los contadores referente al tema de sostenibilidad. Y esta niña que es muy famosa, ya ha crecido bastante, que fue Greta. Recuerdan que en las calles de París y estuvo allí enfrentándose a los líderes mundiales del G20 en los temas de responsabilidad ambiental. Ella apareció en el Acuerdo de París y es la única fecha, el único año que no coincide con terminación en dos, fue en el año 2016. Entonces, conclusión con esta diapositiva, no es un tema nuevo, es un tema que ya viene abriéndose espacio en el mundo empresarial desde hace mucho rato. Pero todo ello nos lleva a algo que se llaman los ODS. Y esos ODS también es otra sigla, así como aprendimos, ¿se acuerdan la primera cuál era? ESG, o en español, ASG. Entonces, en temas, ¿qué aprendiste de sostenibilidad con Juan Carlos? ESG y ASG, ¿listo? Ahora apréndete la tercera, ODS, ODS. ¿Y qué traduce ODS? A ver, ¿alguien sabe qué es eso? ¿Ninguno? Como que estoy dañando la pregunta de la rifa esta tarde. ¿Qué es? Objetivos de desarrollo sostenible. Objetivos de desarrollo sostenible. Bien. Entonces, dentro de esos ODS son un total de 17 objetivos que están contenidos en la Agenda 2030. Si estamos en el año 2025, significa que ya prácticamente se debería ya cumplir con la Agenda 2030, pero no se preocupen, ya viene otra agenda distinta. Entonces, dentro de esos 17, por ejemplo, a mí me gustaría mucho trabajo decente y crecimiento económico. Oiga, Diane, trabajo decente, no abuse de los contadores. Yo no sé si ya exista el prevalidador para el 2516 de personas jurídicas, hasta esta semana no estaba, ¿no? ¿Y no está? Y eso es con toda la mala intención del caso. ¿Por qué? Porque me imagino que muchos quieren aprovechar el beneficio de auditoría, ¿no? Y aquellos que quieren aprovechar el beneficio de auditoría y que les toque, porque tienen más de 45.000 VTs, y les toque entonces la conciliación fiscal, van a encontrar entonces que todavía no la pueden presentar. Y que no la tienen. Entonces, si no la puedo presentar, entonces ¿yo qué hago? Y les puede afectar el beneficio de auditoría también. De esos, me gusta el 8, me gusta 12, producción y consumo responsable, ¿cierto? Y me gusta el número 13, las acciones por el clima. Pero en el material que ustedes van a tener a disposición, simplemente le das clic y al darle clic, el hipervínculo te lleva a cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El día que usted llegue y le diga, oiga jefe, yo quiero participar en el proceso de planeación estratégica de la compañía, oiga, qué bueno contador. Y es que yo ya estoy familiarizado con los 17 objetivos, oiga, este es el contador que me sirve. ¿Vea? ¿Cuánto es que usted necesita de incremento de sueldo? ¿Ah? Porque se necesita que usted genere valor agregado, se necesita que usted sea más asesor. Acuérdese que tenemos los días contados con los temas contables, ahí decía el Fondo Monetario Internacional, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué es lo que vas a hacer distinto? Todos sabemos depreciar, pero entonces, ¿qué es lo que te va a diferenciar del mercado? ¿Qué cosa distinta haces tú que no hagan los demás? Vamos a la siguiente,
Y este organismo que es UN, UN significa Naciones Unidas, ¿cierto? Y ese Environment Program, o sea, la UNEP, UNEP, dijo algo contundente. Más allá del sentido filosófico, amoroso, el querer, ¿cierto? Hay un sentido económico. El mercado premia a aquellas compañías que se preocupan por la sostenibilidad. De manera tal que si no se combate, miren lo que dice aquí, si no se combate el cambio climático, los costos a nivel global serán equivalentes a una pérdida entre el 5 y el 20% del PIB por año. El 5% del PIB por año. Un solo ejemplo. Uno de mis clientes tiene un molino de arroz. ¿Ustedes se acuerdan qué se hacía con la cascarilla del arroz antiguamente? Sí. La ceniza, ¿se acuerdan? ¿Y para qué se utilizaba la ceniza? Para lavar las ollas, ¿cierto? Y el resto se botaba. Hoy en día la cascarilla se utiliza para muchas otras cosas diferentes. Entonces cada vez se aprovecha para más temas y casi que todo se recicla, todo vuelve otra vez a una economía circular, ¿cierto? Una economía circular. Entonces, es un buen negocio. Las ODS son una oportunidad de negocio, porque el mercado va a premiar ese tipo de temas. Veía con sorpresa esta semana unas gomitas que vendían en Bogotá en Farmatodo, las venden, unas gomitas con formitas así de animalitos y de cositas, y entonces las unas traen jengibre, las otras ayudan a adelgazar, las otras ayudan a no sé qué tal otra cosa, y ustedes vieran esa compañía Gummies, ¿cómo vende? Y usted entra al Instagram, y ve eso sí, siempre son chicas, 90, 60, 90, dice, cómete las Gummies y verás cómo vas a quedar de linda y hermosa y bella. Y todo se hace ventas a través de e-commerce, Y entonces es otro desafío que tenemos los contadores, cómo enfrentar ese ambiente tecnológico que va a 180 kilómetros por hora para poder entonces tener la trazabilidad, el tema auditor sobre ese tipo de procesos. Aquí hay un documento que se llama Guía para Pymes ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, le puedes dar clic. Ahí está el enlace, lo descargas, está en español, lo puedes leer. Entonces, la flexibilidad de las pymes, porque son más pequeñas, no son piramidalmente para la toma de decisiones complejas, sino que son más horizontales, va a permitir que tengan un modelo de gestión más ágil que deben aprovechar como palanca e innovación y apoyo a las ODS. Bien. Entonces, en función de eso, posiblemente los software contables van a abundar con APIs o la API, es decir, que le permita conectarse entonces con billeteras virtuales, que le permita conectarse entonces con, ya para aperturar una cuenta bancaria yo no tengo que ir al banco, ¿cierto? Sencillamente han escuchado Nubank, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces van a hacer que todo el movimiento de transacciones, imagínate tú registrando movimientos de ventas en línea a cualquier parte del mundo, y entonces venga y le vas a colocar 2, 2, 2, 2, 9 veces 2, o cómo vas a hacer entonces para controlar el tema. Yo no me imagino. El 78% de las pymes no conoce la Agenda 2030. Y sin lugar a equivocarme, puedo decir que el 99.9% de los contadores que estamos aquí somos contadores de pymes, de compañías pequeñas, de compañías que están enfrentando ese reto de poderse mantener en el mercado, de poder ser sostenibles empresarialmente y una responsabilidad social con los empleados, siendo incluyentes, una responsabilidad también de gobernanza. Oiga, no retire toda la plata para la familia, no haga anticipos, mire, sea responsable con la nómina, mire, establezca unas políticas de gobierno, que aquí solamente se retira dinero es el día que haya asamblea y se reparta y se decreten el pago de dividendos. Esto no es una caja menor de la familia y temas de ese estilo, eso es gobierno corporativo. Bien, avancemos. Hablo brevemente de los estándares
de sostenibilidad. Así como existen estándares contables, como las NIF, pero también tenemos los US GAAP, ¿cierto? Norteamericanos. Todavía existen países en Sudamérica que utilizan los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Pues vamos a tener estándares globales. Y esos estándares globales, los más conocidos son, por ejemplo, el GRI, si alguna vez lo han escuchado, entonces es Global Reporting Initiative, o sea, Iniciativa de Reporte Global de Información. Un segundo es el Reporte Integrado de Información, el IR. Un tercero es el TCFD, Un cuarto es el TNFD. Y un último reporte estándar es el SASB, Sustainability Accounting Standard Board. Todos ellos ya existían en el mundo. ¿Qué sucedió entonces? Que necesitábamos unificar toda esa gran cantidad de estándares globales de sostenibilidad a efectos de que los inversores, los lectores de los estados financieros, pudiéramos tener la posibilidad de preparar la información financiera, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios, el estado de flujos de efectivo, más las revelaciones, pero súmele otras revelaciones adicionales que son las revelaciones de sostenibilidad. Y entonces, al llegar allí, ¿cuál ibas a utilizar de todos? Y haz un ejemplo. Vete esta noche y entra y busca los estados financieros de Bancolombia. Busca los estados financieros de Ecopetrol. Busca los estados financieros de Nutresa. Para ver cuál de estos estándares está utilizando cada una de esas compañías. Cada una de esas compañías. Entonces, el punto llegó a que, aquí están, ustedes pueden darle clic y van a encontrar cada uno de esos reportes de sostenibilidad. El primero es del grupo Argos, el segundo es de CISA, que es la Central de Inversiones, que es un organismo del Estado, y el tercero es de la ACP, que es del sector de hidrocarburos. Ahí están los tres informes, usted le da clic, lo descarga y puede evaluar la información que allí está contenida, y cada uno de ellos ha utilizado estándares distintos. Pero aquí aparece entonces el famoso IFRS. IFRS, que son las normas NIF, eran normas que hablaban solamente de Financial GAAP, es decir, principios contables, es decir, normas para preparar estados financieros. Y al otro lado teníamos el famoso GRI, el famoso IR, el famoso SASB y también el CDSB, que son normas para revelaciones, ¿cierto?, de sostenibilidad. El reto grande era cómo compaginar los dos tipos de información. Información financiera a un lado e información de sostenibilidad al otro lado. Porque los inversores, el sector financiero y los acreedores requerían información compilada, un reporte integrado de información. Ante esa necesidad, entonces se le endilgó la responsabilidad al IFRS Foundation. El IFRS Foundation, ¿cierto?, es el creador, es una ONG, una entidad sin ánimo de lucro, que se encarga de emitir estándares globales de aceptación mundial. Y esos estándares globales de aceptación mundial están permeando las organizaciones en procura de generar información de alta calidad. Y esa alta calidad se asegura por esta estructura de tres niveles. Un nivel de gobernanza, un nivel de responsabilidad pública y un último nivel de emisión de estándares independientes. Si ustedes se fijan en la parte inferior, vamos a encontrar que ahí está IASB, el International Accounting Standard Board, y este IASB es el que emite las NIF, ¿cierto? Y mensajito, si usted aprendió a elaborar el estado de resultados de una manera donde decía ventas, menos costo de ventas, utilidad bruta, menos gastos operacionales de administración de ventas, utilidad operacional, más otros ingresos, menos otros egresos, utilidad antes de impuestos, menos impuestos, utilidad neta, y si aparece el ORI, el otro resultado integral, las otras cositas, eso ya va a cambiar. Porque ya aparece, cambia, sustituye la NIC número 1 por la NIF 18.
Ah, Juan Carlos, entonces, ¿cómo va a ser eso? Muy sencillo, ¿se acuerdan del estado de flujos de efectivo? Ese que nunca les cuadra. Las actividades de operación, de financiación y de inversión. Pues así va a ser el estado de resultados. Entonces, si no le cuadraba el estado de flujos de efectivo, no me imagino ahorita el estado de resultados. Va a ser de esa manera. Y si, por si acaso, le tengo una recomendación a usted que como esta noche pues no juega Tolima, ¿cierto? Creo que ya juega esta tarde, me parece. A las 4. Después de ADN. Alcanzamos. Entonces, noche de insomnio, peleó con aquel, peleó con aquella, no se halla, no sabe qué hacer. Prenda su laptop, prenda su computador y acuérdese que ya tenemos NIF para las pymes versión 2025. Póngase a leer. Cuando más o menos había aprendido la definición de activo de las NIF, cuando ya me la estaba aprendiendo, me volvieron a cambiar las reglas de juego. Es decir, me acuesto vigente y me levanto derogado. Me levanto derogado. Muy bien. Esas normas de sostenibilidad vamos a tener 4 pilares que son gobernanza, estrategia, gestión de riesgo y métricas. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos 2. La NIF S1, la norma de sostenibilidad número 1, y la norma de sostenibilidad número 2. ¿Qué tienen en común las dos? Son normas de revelación, son normas de revelación, es decir, información cualitativa, información cuantitativa. Al tener esos 2 componentes, es obligatorio para las compañías del grupo número 1, es decir, las que tienen responsabilidad pública de rendir cuentas, public accountability, de tener que incluir dentro de sus informes las normas de sostenibilidad. Eso es en el mundo. Algunos me dirán, Juan Carlos, ¿y qué pasa entonces en Colombia? ¿Qué pasa entonces en Colombia? Desde el año 2024 son de obligatorio aplicación en el mundo. En Colombia, pues tenemos varios puntos. El primero de ellos es constitucionalmente tenemos el artículo 80 de la Constitución Política que nos habla de los temas de sostenibilidad. En segunda instancia también tenemos un ministerio. ¿Se acuerdan del ministerio? Tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Inicialmente se llamaba Ambiente solito. Y ahorita, pero no es por una moda, no es por esnovismo, sino que en realidad son compromisos internacionales. Ustedes se acuerdan que Colombia pertenece a la OCDE, ¿no? Al Club de las Buenas Prácticas, algunos dicen al Club de los Países Ricos. Bueno, ricos en recursos naturales, mujeres bellas, ¿cierto? Pero tenemos graves problemas de corrupción. Y corrupción también es sostenibilidad, acuérdense en ESG, social, ¿se acuerdan? Y gobernanza, tienen que ver con el tema, más allá del tema de ecología. Entonces, yendo un poquito más adelante, me devuelvo. ¿Qué han dicho nuestros organismos rectores? CTCP, Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Dice que la ley 1314 del 2009, ella involucra las normas contables, las normas de auditoría y las normas de reporte de información financiera. Dice que el CTCP es un organismo normalizador y que él recomienda a los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la actualización de las normas. Segundo, la superfinanciera en Colombia. Su último pronunciamiento fue el 10 de octubre del 2023 y dice que en la medida que entren en el mundo NIF S1 y NIF S2, tiene que pasar por todo un proceso de normalización, pero que es obligatorio para las entidades vigiladas por la superfinanciera aplicar estándares de sostenibilidad distintos a NIF S1 y NIF S2. Entonces, ¿cuáles van a aplicar? SASB, GRI, IR. Por eso tú vas a ver que Bancolombia, por ejemplo, utiliza el GRI, ¿cierto? Y va a tener informe de sostenibilidad. Y por último, las supersociedades. Acuérdense que no todas las compañías están vigiladas. Hay otras que son inspeccionadas y hay otras que son intervenidas, ¿no? Entonces, las supersociedades sí ha tomado cartas en el asunto y ya tenemos
la adición del capítulo 15 de la Circular Básica Jurídica de fecha julio 12 del 2022. Y allí hay definiciones. Y miren lo que ustedes van a encontrar en las definiciones. Alcanzan a ver la definición de activo. ¿A qué se les parece? Dice, recurso económico presente controlado por la entidad empresarial como resultado de sucesos pasados. ¿Se le parece a la definición de activos de su manual de políticas contables? Sí. Ahora, ¿se acuerdan de este concepto de materialidad? Y si les hablo de doble materialidad, ¿ponen cara de sorpresa o saben qué es eso de doble materialidad? ¿O tampoco? Sorpresa, ¿cierto? Entonces, la super, pese a que no se ha hecho todo el proceso de adopción de la NIF S1 y S2, sí empezó a dar recomendaciones a un grupo determinado de compañías que tienen que empezar a elaborar sus informes de sostenibilidad. Y ellos van un poquito más allá. Dijo, pues sí, ambiental, social y gobernanza, pero le agrega dos componentes más, el económico y el financiero. Y avanzando un poco más, ya para ir terminando, el informe o reporte de sostenibilidad que definió las super sociedades, me dice que yo debo incluir una debida diligencia en las operaciones y relaciones de negocio. Debo identificar todos los factores de riesgo que tiene la organización en materia entonces de medio ambiente, social y de gobernanza. En segunda instancia, elaborar el reporte que va a tener este contenido de esta manera y ya la página, la plataforma de la super ya está dispuesta para empezar a capturar los informes de reportes de sostenibilidad. Entonces, si tu compañía es una compañía, ¿cierto?, que se encuentra bajo vigilancia o control por parte de las supersociedades y que los activos o ingresos totales son superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, te aplica estas recomendaciones de las supersociedades. ¿Y qué te van a exigir? Entonces, el reporte de informe de sostenibilidad, pero si amén de eso, su cliente, su compañía, pertenece a cualquiera de estos sectores, manufactura, telecomunicaciones, nuevas tecnologías, turismo o sector minero energético, pues no son los 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sino son 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Si tu rol es preparador de información financiera, consecuencia, revelaciones. Si tu papel es de asegurador de información financiera, entonces tendrás que, como asegurador, es decir, como auditor, como revisor fiscal, incluir en tu informe opinión acerca de temas de sostenibilidad. Y si por último tu papel es el de un consultor externo o el diseñador de control interno, tendrás que tener en cuenta factores de sostenibilidad. Listo. Muchas gracias. Es el momento para... Es el momento para que realicemos las preguntas a nuestro conferencista. Tenemos 10 minutos para que él nos resuelva dudas e inquietudes. Está más claro Está que todo agua claro. del río Bogotá. La idea, colegas, es que se vayan asustados. Aló. Si es la primera vez que ustedes escuchan hablar de este tema, créame que es un tema de absoluta actualidad, de absoluta actualidad. Aló. Y lo primero que podemos hacer, pues leer es gratis y en las redes y también en Google van a encontrar bastante material, pero atrévase, porque los otros temas paulatinamente van a dejar de ser de nuestra agenda. Esos temas van a desaparecer. No te quedes en el pasado porque los temas nuevos son temas completamente distintos. Si ya lo tuyo no es el débito y el crédito, posiblemente tengas otras capacidades y otras aptitudes y habilidades blandas. Dime. Profesor Leitón, bueno, profesor Leitón.
La verdad que pensé que iba a ser una clase muy magistral, porque tú siempre has sido muy tema de sí, leyes y tema, pero realmente lo felicito. Ay, gracias. Totalmente lo felicito, porque ese ha sido como lo que mi mente que hubiera traído este tema a nosotros los contadores, porque lo que habló usted, de verdad que le digo todo, 100, 100, 100, es verdad, eso es verdad. Los ODS, como usted dice, pues vienen desde una directriz internacional en donde todos los gobiernos tienen que pues, acogerse. La Agenda 2020 no vamos a alcanzar a cumplirla. 2030. 2030, perdón, pero para manera de información, hay un sueco que donó unas herramientas pedagógicas para llegar a cumplir esos ODS que se llaman los ODIs. ¿Sí? Y todas esas herramientas, profe, tienen que ver con habilidades blandas. Habilidades blandas. Es impresionante. Si quieren conseguir más información, en LinkedIn pueden encontrar ahí los ODIs y puede también llegar a sus empresas y como personas que somos. Lo que quiere decir esos ODIs es ser más ser. Yo soy ser primero y luego voy a impactar lo que son las empresas, mi vida y los terceros. Eso como por chisme, digámoslo así. Otro tema de sostenibilidad, se me crearon nuevas ideas que no las tenía pensadas, como por ejemplo la cascarilla de arroz, ¿cómo la contabilizo? ¿Sí? Un activo biológico, ¿cuánto vale ese desecho que era basura antes? Ahorita va a tener un valor increíble. Entonces, todas esas cosas se nos vienen a nosotros a la mente. Otra cosa que quería decirles, ¿qué voy a hacer yo después si no puedo ser contadora? Ya me metí con el tema del cachaco. Sostenibilidad del cachaco. ¿Qué hago con la cáscara de cachaco? Puedo hacer abonos orgánicos, pero también puedo hacer biocombustible, porque esa cáscara también saca biocombustible. Entonces, mire todo que si no vamos a quedar de trabajo sin contadores, pues hay muchos emprendimientos que también podemos avanzar en ese tema, ¿sí? Viene otro tema que es la economía popular, también que está tan en auge en el país, y habla de todo ese tema. Temas sostenibles, economía circular, cómo apoyo, cómo nos complementamos con otras organizaciones de manera estratégica. Otra cosa que sí me gustaría, profe, en ADN 2, o eso tiene que ser muy cerca, pienso yo, hay unas empresas que se llaman hoy en día, eso es muy poco común en Colombia, las empresas BIT. Ellas son las que cumplen temas sostenibles y por cumplir su impacto y su propósito a la comunidad, sostenibilidad y todo este tema, hay unos beneficios tributarios para la DIAN. Pero eso casi no lo hablamos nosotros los contadores, esto lo sé por chisme, porque me meto por allá, como usted dice, a las 12 de la noche no tengo nada que hacer. Entonces, vamos a leer un poquito. Entonces, ve que es esta empresa BIT. Eso yo, la verdad, en mi territorio y en el país, poco conocemos los contadores de esa clase de empresas. Y es ahí donde viene la estrategia como contador, decirle a la pyme, oiga, convirtámonos en BIT. Hay que cumplir esto y usted se beneficia de unos impuestos ahí. Y vuelvo y le reitero, profe, de verdad que esa visión que nos trae acá, de verdad. Mire, una autocrítica, gracias por el aporte. Mire, esto que tienen en pantalla fue un evento que ocurrió en Pereira en octubre del año pasado. Una invitación que hizo la Superintendencia de Sociedades y adivinen cuántos contadores públicos del Tolima había. 4 contadores públicos nomás. Y sí habían del eje cafetero, porque solamente se hizo en Bucaramanga, se hizo en Pereira y se hizo en Barranquilla y en Bogotá, obviamente. Y pensamos que lo único que merece ser llenado de un auditorio son los temas tributarios. No estoy hablando mal de la tributaria, es decir, los negocios tienen que ser tan buenos que hasta permitan pagar impuestos. Si tu negocio vive de no pagar impuestos, cambia ese cliente, no te sirve, porque tienen que ser tan sostenibles que hasta permitan pagar impuestos. Si no, ese negocio no te sirve y ese cliente no te sirve. Entonces la autocrítica es que estamos quedando atrás. Y si quedamos atrás y no entendemos temas como, mire lo que se abordó ese día allá, la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, ¿tú crees que son solamente los indicadores de un patrimonio positivo, un indicador de liquidez? Y si los indicadores de sostenibilidad no dan, y si no hay cumplimiento de ello,
Y segundo, me hablaba aproximando las empresas a su primer reporte de sostenibilidad. Entonces, nos acordamos de la norma cuando ya es norma y nunca participamos en la construcción de la norma. Nos tiene tan bien acostumbrados la Diana que nos emite algo faltando un día o 2 días, ¿cierto? Y permitimos el abuso con nosotros. Fíjense lo que les estaba diciendo el formato 25-16 y los diferentes. A la hora que quiera, no puedo cargar la exógena. Y entonces me sanciona, si yo estoy trabajando para ellos, ¿cuál es mi función y mi valor agregado a la sociedad? Y se desconoce. Y eso de, ¿cómo es que se llama? El protector al consumidor tributario, eso no existe. Eso es mentiras. Entonces, muchas gracias. ¿Alguien más? De esta manera finalizamos la conferencia NIF en sostenibilidad por parte de Juan Carlos Leyton Díaz.